Hola a todos, bienvenidos al curso. Hoy vamos a empezar con una primera lección que tiene que ver sobre nosotros. Empezamos con lo que nos define como seres humanos para ya comenzar después con los aspectos sociales, ¿sí? Bueno, hay que preguntarnos primero, antes de empezar a estudiar la sociedad, pues, ¿qué es lo que nos hace humanos, sí? Que puede ser nuestra biología, ¿sí? Nuestra constitución biológica, es decir, nuestros huesos, nuestro sistema esquelético, nuestros órganos, y todo eso. Y también las necesidades biológicas de, por ejemplo, comer, eso nos hace humanos, ¿sí? Tener hambre, tener sentimientos, es decir, dolor, ya sea tristeza, y todo eso es lo que nos hace humanos, ¿sí? También poseer uso de la razón, que es decir, la capacidad de crear conceptos, es decir, pues si vemos una lapicera, pues le damos el nombre de lapicera, ¿sí? O creamos objetos. O por ejemplo una roca, el simple hecho de nombrar una roca, darle una palabra, pues ya crear un concepto, ¿sí? Porque el concepto de esa roca, pues es la roca, ¿sí? Entonces nosotros le damos nombre a las cosas y eso nos hace humanos, ¿sí? Bueno, también vamos a hablar sobre la infancia, la crianza, estos niños tan adorables. Pues, comparándolo con los animales, es un periodo de infancia muy largo, ¿sí? Porque los perros, imagínense, en un año ya son adultos. Pues en el humano tienen que pasar 20 años para dejar de ser niño, puberto y adolescente, ¿sí? De hecho, ya y llegar a la juventud, que es a partir de los 18 o 19 años. Ya se es joven, ya no se es adolescente, ¿sí? Entonces, pues tenemos el periodo de crecimiento más largo en el mundo animal y pues lo que se denomina socialización, que es la educación, pues este niño tan inocente pues no tiene control sobre su educación, ¿sí? Por ejemplo, no puede reprocharle a su mamá de no me eduques así o de tal manera, porque pues es un niño que va aprendiendo, ¿sí? Pues al desconocer de su enseñanza, pues no puede, bueno, solamente puede ser, bueno, ser educado, ¿sí? Que educación es igual a socialización, ¿sí? Por ejemplo, en esta educación, pues aprende de la cultura, de los patrones culturales, de los valores y todo eso que va aprendiendo, ¿sí? Por eso es importante educar al niño, ¿sí? Para que se empiece a autorregular, se aprenda a autorregular más que nada. Y bueno, aunque somos seres vivos, humanos y animales, pues tenemos algunas diferencias, ¿sí? Aunque he estado meditando y pues son muy pocas realmente. Hay quien dice que los animales no tienen alma y pues he estado preguntándome últimamente eso porque pues los animales saben cuando les mienten, y pues aprenden, ¿sí? También sienten el dolor y todo eso, pero si nos centramos en las diferencias entre nosotros y los animales, pues realmente son muy pocas, porque pues nos preguntamos sobre nuestro origen, pues también creamos herramientas, artefactos culturales y les damos significado simbólico a los objetos. Esto es lo que dice su libro, pero estoy en desacuerdo. Por ejemplo, los chimpancés pueden crear herramientas, ¿sí? Para sacar he visto un documental sobre chimpancés, que para sacar hormigas de un hormiguero pues utilizan herramientas, ¿sí? Unas ramitas que la chupan con su saliva para que se peguen las hormigas en su saliva en el palito y pues ya se comen a estas hormigas. Entonces es un ejemplo de que los animales también usan herramientas, ¿sí? Entonces ahí va algo que nos diferencia menos de los animales. Pero eso sí, le damos un significado cultural a un objeto, por ejemplo una roca, a venir a un sol, ¿sí? Entonces pues le damos significado a los objetos, ¿sí? Sabemos también lo que otros piensan,
y entendemos las creencias falsas de los demás cuando son engañados. Es decir, esto es, pues, tener como esa empatía de, por ejemplo, si yo hice esto, pues voy a saber que está enojada esta persona. Y bueno, sabemos identificar lo que otros sienten. También contamos historias, soñamos, imaginamos, pensamos en el futuro, analizamos el pasado. También las diferencias de los animales, ¿sí? También tenemos una necesidad de socializar con otras personas, ¿sí? Es decir, aprovechar las experiencias, reflexiones de los demás y podemos aplicarlas, ¿sí? Por ejemplo, si leemos a un autor que nos cuenta sus problemas, o vemos una película sobre una persona que tiene muchos problemas y eso, pues aprendemos algo, ¿sí? Porque dicen que los libros pues son enseñanzas, años de sabiduría de un escritor que los plasmó en un libro. Pues nosotros nos beneficiamos, por ejemplo, los libros de autoayuda, de superación y todo eso, pues estamos aprovechando las experiencias del autor, ¿sí? Entonces vamos a ahora pasar a lo que es lo que nos hace seres sociales, porque aparte del chisme, pues los humanos al vivir en sociedad tenemos a grupos sociales, ¿sí? Mantenemos amistades, interacciones económicas, es decir, compramos o vendemos, trabajamos o contratamos personal también, quien sea, ya sea su caso, de responsabilidad, es decir, cuidamos a otras personas también. Por estas interacciones entre todos, pues aseguramos la subsistencia. Si es, por ejemplo, es imposible que nosotros vayamos y consigamos la carne de nuestra propia manera, ¿sí? Ahora ya tenemos que comprar una carnicería, y ese carnicero a la vez tiene que comprar la carne de un rastro donde matan los animales, y estos rastros de animales necesitan de granjas de tengan al ganado, ¿sí? Entonces todo está integrado, todos estamos conectados, todos dependemos de comprar zapatos que se hacen un zapatero o una empresa encargada de hacer calzado. Entonces pues dependemos también de ropa y todo eso, y todos estamos conectados, todos necesitamos de todos. Somos seres sociales que compartimos un tiempo histórico, por ejemplo 2022, ¿sí? Todos estamos en el 2022. También compartimos un espacio, por ejemplo Aguascalientes, ¿sí? O por ejemplo esta plataforma de educación en línea. Entonces estamos interactuando entre nosotros. Entonces, analizar el ser social es importante para comprender por qué nos comportamos de tal forma, ¿sí? Es decir, pues, por qué nos vamos a la feria, por qué nos gusta ir a la feria, por qué nos gustan las vacaciones, todo eso. Y así identificamos el ser social. Identificamos que el ser social está relacionado con el contexto sociocultural al que pertenece. Pongo mucha atención con la palabra contexto porque es una palabra que parece muy complicada, pero tiene un significado muy sencillo. Contexto significa lo que nos rodea, ¿sí? Por ejemplo, ya puede ser el año 2022, también puede ser un contexto Aguascalientes, también puede ser un contexto, pues, tu colonia, ¿sí? Es eso en lo que estás viviendo, en el año, tiempo. Por ejemplo, un acontecimiento histórico, por ejemplo, estamos viviendo, pues, ya pasamos el periodo de pandemia, ahora estamos en post-pandemia, entonces sí puede ser un contexto, ¿sí? La post-pandemia, es un tiempo determinado en el que estás compartiendo. O por ejemplo también pues sí, pues estamos en el contexto de pues crisis económica por la guerra de Rusia y Ucrania, que nos afecta pues en el aumento de precios de combustible, y con ello aumenta todo. Entonces estamos viendo ese periodo de crisis económica por la guerra de Rusia y Ucrania, ¿sí? Entonces también en el contexto pues son las redes sociales, es decir, los memes, porque vivimos en un tiempo donde todo lo compartimos con memes, donde nos identificamos con memes. Entonces también puede ser nuestro contexto. Entonces el contexto es todo, ¿sí? Pero
algunas características que te identifican lo que estás viviendo. Entonces, algunos factores que constituyen al ser social, pues son el contexto, como ya les había dicho, sociocultural. Si estamos en el México de los memes, porque nos identificamos con los memes, pues los valores y normas morales que compartimos, eso también nos constituye como seres sociales. Sí, las prácticas sociales cotidianas se ubican dentro de un contexto determinado, ¿sí? Por ejemplo, pues aquí en México, pues celebramos el Día de los Muertos y pues quien no lo hace, pues se ve un poco apartado de, bueno, no celebra esa tradición, pero pues sí, el contexto, las prácticas sociales se identifican dentro de una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México, pues, ¿qué será? Tomar tequila, tomar la caguama, bailar cumbias, y todas estas prácticas sociales, pues, nos identifican, los entendemos, y nos pertenecen a nosotros los mexicanos, pero, por ejemplo, si vamos a una sociedad, no sé, de Alemania, entonces se vería un poco raro, pues, que bailáramos cumbia, que tomáramos la caguama, que, pues, allá nos venden caguamas, pero pues eso sería, o sea, ya no nos entenderían fuera de nuestro contexto, ¿sí? Pero aquí lo tomamos con mucha normalidad, pues eso, ¿sí? Y bueno, continuamos con, dice que pueden no ser comprendidas desde otros conceptos, por ejemplo, allá en Alemania, que no nos entiendan si escuchamos cumbia, bailamos cumbia, tomamos caguama o escuchamos narcocorridos o le vamos a la América. Entonces, pues, o al Chivas o al Atlas, entonces eso no nos entenderían en Alemania, ¿sí? Y pues de ahí la importancia de la diversidad cultural, ¿sí? La pluralidad de nuestras acciones, formas de vestir, música que escuchamos y formas de cómo representamos el mundo, ¿sí? Pues no vamos a tener nuestra Virgen de Guadalupe pues pintada en el barrio, y todo eso que nos identifica como seres humanos, ¿sí? Entonces eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? De nuestras prácticas sociales. Y bueno, ahora vamos a ver sobre el inicio de las ciencias sociales, que pues desde la Grecia antigua, desde cuando pensaban aquellos Aristóteles, Sócrates y todos ellos, pues ya se preguntaban, ya reflexionaban o ya estudiaban al ser humano en la sociedad. Por ejemplo, pues Platón ya se preguntaba sobre el mejor gobierno, es decir, una ciencia social que pues es la ciencia política, ¿sí? Entonces ya desde entonces hacía ciencia política, pues al reflexionar sobre el mejor gobierno, sobre el mundo de las ideas, ¿sí? Sobre lo que es real, sobre lo que es la idea, entonces ya está hablando, digamos, pues ese aspecto de las ciencias sociales. Pues ya desde entonces, por ejemplo, hay historiadores en la Grecia antigua, como Tucídides y Heródoto, que eran muy buenos, pero las ciencias sociales como tales, porque ciencia se refiere a una disciplina que tiene un método científico que es de, pues, preguntarse algo y esta pregunta que se hace, pues, demostrarla que es cierta o es falsa. Entonces, esos son métodos científicos, sí. Preguntarse primero algo, después demostrar si es falso o verdadero esa pregunta que te planteas, ¿sí? Ese es el método científico. Entonces, las ciencias sociales se originaron en el siglo XIX porque empezaron ya con el método de preguntarse algo y demostrar si era cierto o verdadero. Entonces, surgió en el siglo XIX, ¿sí? Y Augusto Comte fue su fundador, el fundador de la sociología. Le dio nombre también. Y bueno, eso sería todo por hoy, por esta semana. Nos vemos en la siguiente semana. Cuídense mucho. Para mí es un honor ser su asesor. Cualquier duda las voy a resolver. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias por su atención.